Roy Barreras es el presidente del Senado y es además uno de los mejores aliados del gobierno en la búsqueda de la paz total. Senador, qué gusto tenerlo con nosotros. Feliz año para usted y para su familia. Buenos días. No, el gusto es mío. Feliz año para todas las familias caracoleras, todas las familias que escuchan Caracol y empiezan este año con alegría, con esperanza, en familia. Gracias al equipo de Caracol por su gran servicio a la democracia. Aquí estamos, atentos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con el futuro de la paz total en Colombia. En efecto, senador, vimos con mucho interés que el 1 de enero, a eso de las 11 de la mañana, publicó usted un hilo con una serie de consideraciones en Twitter sobre este cese de fuego, que en efecto es una gran noticia, pero me pareció entender en el hilo, senador, que usted hacía una advertencia de no confundir peras con manzanas. ¿A qué se refería exactamente? No, usted tiene razón. A ver, lo primero es que todo cese de fuego es una gran noticia. Un cese de fuego salva vidas, evita víctimas, para la muerte. Y este cese multilateral de fuegos es una apuesta audaz por la paz y también inédita que ha hecho el presidente Petro. En unas circunstancias heredadas en las que en los últimos 4 años se perdió el control del territorio y proliferaron todo tipo de grupos criminales que además se atacan entre sí, dando de muertos y de masacres que nos duele a todos los colombianos. Parar esa muerte es la prioridad del presidente y nosotros le apostamos a eso. Este cese multilateral implica, como se ha anunciado, una mezcla de grupos, las insurgencias, las disidencias y grupos de narcotraficantes, organizaciones criminales multicrimen, como las ha llamado el presidente Petro. Es una especie de salpicón nacional por la paz. Y yo le apuesto a ese salpicón. Las familias colombianas, para usar esa metáfora, en alguna época Bateman usó la del sancocho nacional, pues saben que en el salpicón hay de todo, peras, manzanas, papayas, pero ni se puede dar papaya, ni se puede olvidar que puede haber manzanas envenenadas. Es decir, los grupos de narcotráfico puro fácilmente le hacen trampa al Estado. ¿Cómo apostarle a ese salpicón nacional para que tenga éxito? A través de 2 elementos que no se pueden perder de vista. La verificación por parte de expertos es fundamental y la garantía de que el Estado no pierda control del territorio y le garantiza a los colombianos el cumplimiento de la Constitución y la ley en todo momento. Eso no se negocia ni se pone en juego. Lo que se pone en juego son las condiciones de sometimiento o acogimiento a la justicia para los grupos ilegales. Y lo que se pone en juego son mecanismos de justicia transicional para las insurgencias, para lograr la paz total. Y a eso le apostamos con toda ilusión. Pero, senador, hago referencia directa a uno de sus trinos, el último del hilo. Dice usted, no hay conflicto armado con narcos, sino obligación de sometimiento a la justicia o acogimiento voluntario o acordado a la ley. En ese ejemplo de lo que decía Bateman del sancocho nacional, uno puede, en gracia de discusión, decir que todavía en el ELN hay un asunto ideológico, incluso en la Segunda Marquetalia o en el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Pero los gaitanistas, que es el Clan del Golfo, y las autodefensas de la Sierra Nevada son solo narcos. ¿Por qué darles a ellos el beneficio de un cese por parte del Estado? Ese punto es uno de los varios puntos fundamentales en los que los colombianos deben tener toda claridad. Lo primero es que los ceses de fuego se hacen o en los conflictos binacionales o internacionales entre países que están en guerra o cuando hay conflicto armado interno. Nosotros construimos un cese de fuego primero unilateral y luego bilateral con las FARC en su momento para hacer la paz con ellos y dejamos listo, como se sabe, un cese de fuego con el ELN, porque son insurgencias. Se reconoció en ellos un conflicto armado interno. Lo mismo hace ya 11 años en la ponencia de ley de víctimas, reconoció el conflicto armado para poder reconocer a las víctimas, lo que significó un punto de quiebre con el dogma de la inexistencia del conflicto. Pero no hay conflicto armado interno con los criminales comunes, con los asaltantes, con los atracadores, con los narcos. Aquí lo que hay es la obligación del Estado de someterlos a la justicia. En el marco de la paz total, la oferta generosa del presidente implica que esa oferta de sometimiento o acogimiento a la justicia puede y seguramente contendrá, cuando presenten la ley, que no existe y que hay que presentarla, condiciones de
sometimiento que les permitan desarticular sus bandas, no reciclar los capos, recuperar sus propias vidas y sobre todo dejar de matar, abandonar la maldición del narcotráfico. Pero eso es bajo sometimiento a la justicia. Solo para las organizaciones insurgentes cabe el escenario de la justicia transicional. Por eso los tratamientos son distintos. Y el otro asunto que vale la pena, digamos, mirar con detalle es que la verificación es de expertos y debe ser, por supuesto, muy precisa y muy técnica. La misión de verificación de Naciones Unidas tiene un mandato del Consejo de Seguridad Nacional para verificar sobre todo la implementación del acuerdo con FARC, que puede extenderse a las insurgencias. Hay que ver qué tipo de verificación puede, si puede hacer alguna, con grupos que no son insurgentes, porque esa verificación pues es fundamental. Senador, hoy donde hacen presencia estas 5 organizaciones criminales, no solo están ellas, están también otros grupos también criminales que inclusive se han dado muchas masacres por enfrentamientos entre estos grupos, pues estos grupos ilegales. ¿Cómo va a garantizar el gobierno que esta suspensión de las operaciones militares con los 5 grupos que aceptan este cese bilateral no signifique el fortalecimiento de las otras agrupaciones que también están en esos territorios y que ya no van a ser combatidas? Su pregunta es otra pregunta que va al corazón del asunto. Permítame yo resumirla. ¿Cómo va a garantizar el Estado que no se aproveche la buena fe del cese de fuego para que estas organizaciones puramente narcotraficantes u otras lo que hagan es crecer o narcotraficar? Sumada a otra pregunta, se la adiciono. ¿Cómo hacer para evitar que los grupos que cumplan de buena fe el cese al fuego, a lo que le apostamos, por ejemplo el ELN, no sean víctimas de esas otras organizaciones criminales que aprovechen el cese al fuego de ese ELN para a su vez atacarlos o masacrarlos? Un tema complejo. Por eso, la apuesta audaz del presidente es un cese multilateral y por eso su respuesta solamente tiene una posibilidad. Este cese de fuego funciona si el Estado garantiza el control del territorio, lo que implica una política de seguridad para la paz, pero una política de inteligencia, de presencia militar, de garantía de que los colombianos tendrán, a través de sus Fuerzas Armadas, control del territorio. Y la segunda cosa de la que hemos hablado, control del territorio y verificación por parte de expertos en un sistema que seguramente será complejo. Se ha anunciado, por ejemplo, que organizaciones sociales participarán de la verificación. También se ha dicho que los gobiernos territoriales podrían participar. Yo me anticipo, la verificación es un tema de expertos, quiero reiterarlo. Requiere medidas precisas, requiere tipologías, voy a poner un ejemplo. En los ceses de fuego puede haber infiltrados de grupos enemigos en las filas de uno de los que están en cese. Y esas personas pueden ser o retenidas o secuestradas según sea el diagnóstico, según sea la definición que los verificadores encuentren en el terreno. Ese es uno de los múltiples ejemplos para decir que la verificación no se improvisa, sino que tiene que ser de expertos. Afortunadamente se ha dicho que la ONU quizá puede extender su mandato, debe hacerlo. Que la MAPOEA, que sabe de este tema, puede extender su mandato. Tendría que hacerlo. Y por supuesto que las Fuerzas Armadas garanticen a todos los colombianos el cumplimiento de la Constitución y la ley, que no está en juego y que no se negocia. Senador, ¿hace cuánto se viene trabajando en este tema del cese? Porque según recogemos en algunas declaraciones de militares en la revista Cambio, los militares se enteraron por el trino del presidente y no se les avisó precisamente de que eso se iba a dar. Y pues resulta curioso por todo lo que usted menciona, y es que esto necesita un tema técnico y una planificación tremenda para que funcione. Sabe, porque lo vio en La Habana y eso eran meses de preparación. Y era un grupo, no 5. Yo creo que hay que acompañar la prudencia que reclamamos con esperanza, con alegría. Hay que apostarle a la paz total y hay que apostarle con audacia. Hay que recordar además, a propósito de esta pregunta, que el jefe del Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No tiene que consultarle, sino tiene que dar órdenes. Y eso, por supuesto, puede
significar un cambio institucional importante en favor de las instituciones. En otras épocas probablemente había, digamos, pero senador, Ahora, permítame el paréntesis. Usted tiene razón, pero no para pedir permiso ni autorización, sino como para informarles, ¿no? Pues no es como apropiado, digamos, porque en cualquier caso también depende de ellos. Yo creo que más que informarles, pero eso no lo sabemos. Yo, por supuesto, como usted sabe, no hago parte del equipo negociador, no conozco los detalles, le apuesto con mucha esperanza a la paz total. Es la razón por la que estoy en pie en este gobierno. La paz, salvar vidas, el cese de fuego salva vidas, hay que celebrarlo, hay que cuidarlo, hay que apostarle a este salpicón nacional por la paz, no importa que tenga peras y manzanas y papayas y patillas, desde que no se nos contamine, desde que no se nos envenene. Yo le apuesto a eso. Ahora, más que informar, como usted bien dice, se trata, y seguramente así lo están haciendo, de diseñar una política de seguridad que garantice el control del territorio y la vida, primero, de los líderes sociales, segundo, de los verificadores, y también la vida de los que de buena fe le cumplen al cese de fuego. Eso es una gran política de seguridad que seguramente, supongo, está en marcha y que tiene que ser un componente esencial en estos 6 meses en los que se ha anunciado este cese de fuego multilateral. Ahora, hay un elemento simple y seguramente los grupos de narcotraficantes que están a lo largo del país, alguno tendrá sintonizado su radio en Caracol, ojalá. Y el mensaje para ellos es más elemental. Los narcos tienen que recordar que todos ellos terminan muertos en un tejado, terminan sacrificados y entregados por sus cómplices, terminan con sus familias perseguidas, presos, extraditados. Salven sus vidas, aprovechen la oferta generosa del presidente Petro, dejen de matar, desarticulen sus bandas, recuperen su propia vida y denle a Colombia la oportunidad de vivir en paz. Esa decisión es de ellos. Esa decisión es una decisión que los salva y que ayuda a salvar a Colombia y que seguramente será reconocida a través de normas que les permitan ese paso a la resocialización. Sí. Se trata de entender que ellos también pueden salvar sus vidas, que tienen una oportunidad. Ahora, si no la hacen, el Estado tiene que estar allí. De una mano, la mano tendida de la paz, pero en la otra, el puño firme del Estado, la fuerza legítima del Estado, listos a someterlos. Pues que así sea, senador. No puedo tenerlo aquí y no preguntarle por el asunto de los aviones que contó ayer en primicia Caracol Radio. Y es que, como bien sabe usted ya, los aviones parece que ya no son una prioridad. El COMPES y las vigencias futuras han vencido el pasado 31 de diciembre y que hay que volver a hacer el análisis en Consejo de Ministros. Y, en fin, usted había dicho, los jóvenes no votaron para comprar aviones. Luego asumo que le parece que la decisión fue sabia. A mí me alegra. No conozco las circunstancias que hicieron aplazar o cancelar esa decisión, pero el contexto era tal y como usted lo menciona. En épocas del gobierno Uribe y de la máxima tensión con Chávez se construyó una visión paranoica en la que iba a estallar al otro día una guerra con Venezuela y los aviones Sukhoi iban a bombardear la Plaza Nariño, y en medio de esa paranoia se construyó la urgencia de comprar aviones de guerra. Por supuesto, conozco la debilidad de las Fuerzas Aéreas colombianas, la conozco en detalle, sé que hay una necesidad de modernizarlas, pero gracias a que el presidente Petro ha logrado restablecer las relaciones con Venezuela, y hoy estamos hablando de comercio exterior, de recuperación de la frontera, de recuperación también de la democracia, pues esa urgencia se puede aplazar, y hay una urgencia más inminente, la guerra contra el hambre. Hay una urgencia más inminente, garantizar el mínimo vital de los viejos, las reformas sociales que se vienen este semestre, que requieren recursos. Así que a mí me alegra que se inviertan los recursos. Ya lo había dicho el presidente, que ni un solo peso de la reforma tributaria iría a ese gasto, que todo el recurso sea para la paz y para la justicia social. Lo demás, en mi opinión, bien puede aplazarse. Bien, senador, no quiero dejarlo ir sin antes desearle que este año 2023 traiga para usted lo mejor en materia de su salud, que se recupere plenamente para el ejercicio suyo como congresista, pero también el ejercicio suyo viviendo la vida, que es posiblemente lo más importante que uno tiene, y que el tiempo lo sepa aprovechar, senador. Se lo digo realmente con toda la sinceridad. Buen día para usted y cuídese, por favor.
Pues muchísimas gracias, y eso estoy haciendo, viviendo la vida. Le quiero contar en los últimos segundos que hace un par de noches redescubrí un texto que no dudo en recomendarlo, uno de los libros más leídos de la historia reciente. Sí, ¿qué se el llama? de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Sí, pero por favor, claro. Allí uno se reencuentra. Por supuesto que se puede vencer a la muerte y apostarle a la vida, y en eso estamos. Léase también, si tiene tiempo en estos días, medio de descanso, alguno de Primo Levi, si esto es un hombre. Le va a gustar, senador. Y luego La me cuenta. trilogía. Sí, cómo no, de Primo claro. Levi. De Auschwitz. Claro, la trilogía. Auschwitz, allí estuve. Es el sitio más frío, el frío más intenso que he sentido en la vida. Los oyentes de Caracol, ojalá realmente no lo sientan nunca. Cuidado. Pleno invierno, en una maestría en Derecho Internacional Humanitario, visitamos ese campo de concentración donde se percibe todavía el enlace de la muerte y la deshumanización, pero también una esperanza de vida, que es la de Primo Levi, que es la de Víctor Frank. Se puede reconstruir la vida, y no pensando que ya no hay nada que hacer, que la vida se ha perdido, que no espero nada de la vida, sino que espera la vida de nosotros. Y todavía hay mucho por hacer. Y eso le da propósito a la vida para seguir de pie y caminando. Senador, gracias. Buen día para usted. Gracias a todos y feliz año a las familias de Caracol.